Listo, en el día de hoy les vengo a presentar exacerbaciones del EPOC. En cuanto a la tabla de contenido, vamos a tener la definición de una exacerbación, factores de riesgo, diagnóstico y manejo de las exacerbaciones. Por último, pues la bibliografía que se utilizó para el desarrollo de la presentación. En cuanto a la definición, vamos a encontrar que esto es un evento agudo que se caracteriza por el empeoramiento de los síntomas respiratorios del paciente con variaciones que las mayores a las del día a día y que requieren un manejo y tratamiento diferente. En cuanto a los cambios agudos de los síntomas, vamos a tener tos aumentada en frecuencia y gravedad, aumento de la disnea, aumento del volumen del esputo y cambio en su carácter. En cuanto al examen físico, vamos a encontrar sibilancias, taquipnea, uso de músculos accesorios de la respiración, tórax en tonel y ruidos respiratorios distantes. En factores de riesgo vamos a encontrar varios. Bueno, inicialmente vamos a ver la edad avanzada es un factor de riesgo que predispone al desarrollo de las exacerbaciones. También algunos estudios han comentado que el tratamiento con teofilina pues favorecen que se desarrolle este cuadro agudo. Va a haber el factor de riesgo, hipersecreción de la mucosa crónica, la presencia de eosinófilos mayor a 300 y hospitalización, historia de hospitalizaciones previas debido a exacerbaciones. Encontré también que las enfermedades por reflujo gastroesofágico están relacionadas, pero algunos estudios realizaron la implementación de inhibidores de bomba de protones y en este estudio pues no se vio una disminución en el riesgo de exacerbaciones. En cuanto a la gravedad del EPOC, vamos a tener en cuenta que el estudio Eclipse nos menciona que pues el mejor predictor para exacerbaciones nos comentan que es la historia de hospitalizaciones previas, pero teniendo en cuenta lo mencionado por el GOLF, nos menciona que es necesario tener en cuenta varias directrices, como es el PEF1 del paciente, las exacerbaciones previas, las hospitalizaciones por exacerbaciones en el último año y los síntomas del paciente. Bueno, teniendo en cuenta ya todos estos factores, vamos a relacionar el riesgo. Va a haber un riesgo bajo en aquellos pacientes que se encuentren en el grado A y B, en donde el BEF1 va a estar superior al 50%, y estos pacientes pueden o no haber presentado exacerbaciones en el último año, pero estos no van a tener antecedentes de hospitalizaciones. En cuanto al riesgo alto, vamos a tener que allí se encuentran los pacientes que tienen un BEF1 menor al 50%, y pues allí ya la historia previa va a ser más variada, ya que estos pueden tener más de 2 exacerbaciones por año y al menos una hospitalización debido a un cuadro agudo. En cuanto a los activadores, vamos a tener en cuenta que pues, las infecciones respiratorias, tanto de origen bacteriano como viral, van a ser la principal causa de que se genere estas exacerbaciones. Pero van a haber otras causas, las cuales requieren un diagnóstico y manejo específico. En esto se han relacionado el TEP. Entonces, cuando se tiene sospecha de TEP, vamos a pedirle al paciente un dímero D y un dímero D y un angiotac. Cuando hay insuficiencia aguda de miocardio y infarto agudo de miocardio, vamos a pedir troponinas y electrocardiograma. Y en un neumotórax,
pues la radiografía de tórax va a ser esencial y acompañado también por una ecocardiografía. Bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que es fundamental realizar una adecuada evaluación clínica. Seguido de esto, van a haber 3 puntos importantes: la saturación de oxígeno, la radiografía de tórax y los gases arteriales. Pero también van a haber, según el cuadro del paciente, va a haber pruebas complementarias. Allí vamos a encontrar laboratorios laboratorios como hemograma, glucosa y electrolitos, electrocardiograma, como ya lo habíamos dicho, por cuando se tiene sospecha de un infarto agudo de miocardio. Eh, También se ha mencionado que para cuando hay una sospecha de infección bacteriana, se puede realizar la tinción de Gram y el cultivo de esputo. Es importante mencionarles que esto no va a influir en el tratamiento del antibiótico inicial, sino es para después. Y por último, cuando hay sospecha de infecciones virales, se puede realizar una prueba rápida de antígeno o inmunofluorescencia. En cuanto a la clasificación de las exacerbaciones, vamos a tener exacerbaciones leves, moderadas y severas. Las leves se van a tratar con SABA únicamente. Las moderadas va a haber una combinación terapéutica en la cual se van a implementar SABA, corticoides orales y antibióticos orales. En cuanto a las exacerbaciones severas, va a ver que estas van a requerir un manejo hospitalario. Bueno, allí vamos a encontrar cuando no hay falla respiratoria, pues el paciente va a tener una frecuencia respiratoria entre 20 y 30 respiraciones por minuto. La hipoxemia va a mejorar con el oxígeno suplementario. Cuando hay falla respiratoria pero sin amenaza de vida, el paciente va a tener una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, uso de músculos accesorios, y allí también vamos a encontrar que pues la hipoxemia va a mejorar con el suplemento de oxígeno. Y importante mencionar acá que pues la PCO2 va a estar entre 50 y 60 milímetros de mercurio. Cuando ya se encuentra una falla respiratoria que amenaza la vida, pues la frecuencia respiratoria va a estar igual a la anterior. Lo único que varía es que allí la hipoxemia no va a mejorar con el oxígeno suplementario. Y pues la PCO2 va a estar muy aumentada, va a ser mayor a 60 milímetros de mercurio y puede haber presencia de acidosis respiratoria donde el pH es menor a 7.25. En cuanto a los criterios de hospitalización, vamos a tener que, pues allí se va a tener cuando los pacientes no tienen una respuesta adecuada al manejo ambulatorio o de emergencia. También va a haber aparición de nuevos signos como cianosis, estado mental alterado, edema periférico y edema periférico. También vamos a ver que va a haber un aumento en la intensidad de los síntomas con respecto a la valoración inicial. Y esta va a estar relacionada, por ejemplo, la disnea en reposo, aumento de la necesidad de oxígeno o signos de dificultad respiratoria. Aquí también incluimos que los criterios de hospitalización vamos a hacer hincapié en los pacientes que tienen un EPOC grave, donde están en el grado C o D, y estos van a tener un BEF1 menor al 50%. Pues importante mencionar, las comorbilidades graves van a ser un factor que influye en el ingreso de los pacientes por presencia de neumonía, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Por último, vamos a tener el apoyo domiciliario insuficiente. ¿Esto a qué nos hace referencia? Que el paciente no tenga facilidad de acceso o de acercamiento al centro médico, no tiene buena red de apoyo. Entonces, cuando vemos estos factores,
pues es preferible mantener a nuestro paciente hasta que éste ya esté, su estado de salud ya esté estable. Bueno, en el manejo hospitalario vamos a tener que la oxigenoterapia va a tener un objetivo de saturación de oxígeno. Este va a ser entre 88 y 92. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando hay mayor saturación puede haber un empeoramiento de la hipercapnia por exceso de, pues, del oxígeno. Entonces allí nos dicen que lo más recomendado es el uso de las máscaras con Venturi, ya que este pues nos permite administrar una cantidad precisa de oxígeno y pues la FiO2 va a variar dependiendo del paciente, la necesidad del paciente. En cuanto a los broncodilatadores, vamos a tener que allí se va a utilizar SABA y SAMA, entonces es salbutamol e ipratropio. Y pues importante mencionarlos que preferiblemente estos se dan con un inhalador de dosis medida, ya que cuando se hace uso por medio de nebulizadores, aumenta el riesgo de hipercapnia. En cuanto a los glucocorticoides sistémicos, vamos a encontrar que la GOLD nos menciona la gran importancia de la prednisona a 40 miligramos por día y nos hace hincapié que la duración máxima va a ser de 5 días, pero en otros estudios nos mencionan que se puede hasta 14 días. Entonces, pues en UpToDate, ahí nos mencionan que se puede tener un rango de tiempo entre los 5 y 14 días. También pues vamos a encontrar que se utiliza metilprednisolona, hidrocortisona también. Por último, pues el uso de antibióticos. Esto es cuando hay sospecha por infecciones bacterianas en los cuales van a ser importantes 3 síntomas cardinales. Pues va a ser el aumento de la disnea, aumento del volumen del esputo y aumento de la purulencia del esputo. Entonces, ¿cómo se va a dar estos criterios? Se tiene 3. El primero es que el paciente presente los 3 síntomas cardinales o que el paciente tenga 2 síntomas, pero que en estos 2 se incluya la purulencia del esputo. Y por último, que el paciente requiera ventilación. Estos van a ser los criterios para el inicio de antibiótico. Allí se pueden utilizar la aminopenicilina con ácido clavulánico, los macrólidos y las tetraciclinas. Importante mencionar que el uso de las quinolonas se va a evitar debido a la resistencia que los organismos pueden generar frente a ellas y porque estos también se reservan más que todo a los pacientes con tuberculosis. En cuanto a las infecciones virales, vamos a tener el uso de oseltamivir y pues mencionarles que la atención de apoyo va a ser importante en este proceso, ya que allí que va a influir, vamos a realizar un apoyo para que el paciente deje de fumar, también se puede realizar tromboprofilaxis debido a que muchos de los pacientes que se encuentran hospitalizados pueden generar un TEP y pues generando la muerte. Y también se puede dar un soporte nutricional para tratar las comorbilidades que este paciente presenta. Pues los cuidados paliativos, como ya sabemos, van a ser importantes ya que ayudan a la comprensión del paciente sobre la enfermedad y su pronóstico. Y pues nos ayuda a evaluar y a controlar los síntomas. Pues
Tener en cuenta que es fundamental que nosotros como médicos y los pacientes tengamos una discusión en cuanto a los objetivos de atención y planificación frente al final de la vida. Otros tratamientos que no se les ha documentado pues, beneficios pueden ser los agentes mucoactivos, las metilsantinas y fisioterapia torácica. Bueno, en los criterios de admisión a la UCI vamos a encontrar que está la disnea severa, que no responde al manejo inicial de emergencias. Cambios en el estado mental, inestabilidad hemodinámica, donde pues se hace necesario la implementación de vasopresores. Necesita, pues cuando el paciente necesita ventilación mecánica o hay una progresión de la hipoxemia, la PO2 va a estar reducida drásticamente, va a ser menor a 40 milímetros de mercurio, o va a haber una acidosis respiratoria donde el pH va a ser menor a 7.25. Pues, y no se, pese al suministro de oxígeno y a la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, cuando nuestros pacientes presentan alguno de estos síntomas, se da ingreso a la UCI. Listo. Entonces, allí ya en la UCI vamos a verificar, pues, si el paciente, ya en la UCI se le da una ventilación mecánica al paciente. Y pues, se da en exacerbaciones graves, donde la disnea es grave, hay fatiga de músculos accesorios, aumento del trabajo respiratorio, acidosis, como ya les decía. Y pues, importante tener en cuenta antes de iniciar esto, pues los objetivos de atención del paciente previos que se hayan dado. Allí vamos a tener que la ventilación mecánica puede ser invasiva o no invasiva. La no invasiva, pues es el método más utilizado en las exacerbaciones agudas de la hipo. Y esta también es comúnmente llamada ventilación con presión positiva. En cuanto a la ventilación invasiva, vamos a tener que, pues, se da en pacientes que tienen contraindicado o no toleran la ventilación con presión positiva. Allí también se va a dar a todo paciente en el cual esté alterada la conciencia. Y el vómito persistente o aspiración masiva va a ser otro criterio para el uso, la implementación de este proceso. Teniendo en cuenta, pues, todo esto, muchas de las veces los pacientes van a tener imposibilidad para la movilización de las secreciones, y esto va a favorecer a que se le dé un manejo con una ventilación mecánica. Por último, vamos a tener algunas recomendaciones. Pues es necesario que antes de darle alta al paciente, pues se evalúe la técnica del inhalador, haya un régimen de medicamentos, uso o no de oxígeno domiciliario dependiendo las necesidades del paciente, y pues se hace fundamental el manejo de las comorbilidades de los pacientes. En cuanto a la cuarta semana siguiente la asistencia médica por exacerbaciones, vamos a tener que pues allí se debe tener un régimen de tratamiento, técnicas adecuadas del manejo de las exacerbaciones, síntomas que los pacientes se
sepan diferenciar los síntomas de las exacerbaciones y que se le dé una adecuada educación al paciente para que ellos sepan actuar en estos eventos agudos. Importante recomendarles a los pacientes que realicen actividades físicas y pues realizar el manejo adecuado y seguimiento de las comorbilidades del paciente. El seguimiento de las 12 a 16 semanas siguientes va a ser igual, se va a repetir las de la semana, las primeras semanas. Y pues por último vamos a tener que, que pues el uso de medicamentos va a ser importante en el manejo de este cuadro agudo del EPOC, ya que pues el paciente debe saber manejar sus broncodilatadores adecuadamente, el uso de corticoides, los antiinflamatorios como el roflumilast y antiinfecciosos, en donde va a ser importante que los pacientes presenten las vacunaciones y el uso de los macrólidos. Por último, les voy a mencionar la bibliografía que utilicé. Entonces, pues allí se utilizó la guía del GOLD y pues un artículo, una revisión que se encuentra en UpToDate, donde mencionan paso a paso de todo el manejo que se le debe dar a las exacerbaciones del EPOC. Pues yo me basé en, en junto con el GOP. Muchas gracias y espero que les haya gustado.